Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y obviamente esta semana está marcada por todo lo que tiene relación con los resultados de las elecciones del día domingo, pero más allá como de las cifras, también con lo que se viene, hemos comentado también respecto a la rapidez con la que se tiene que trabajar también para la instalación del futuro gobierno de José Antonio Kast, pensando ya de cara al 11 de marzo, es harto lo que se tiene que hacer, pero por supuesto todavía queda ahí felicidad también por los resultados del día domingo. Para hablar acerca de este tema estamos conectados con el presidente de la región del Biobío del Partido Republicano, Juan Pablo Mellado, que estuvo el domingo allá en Santiago celebrando, en la región metropolitana, se fue ahí a esperar los resultados. Así que lo saludamos, por supuesto, y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Ángela y Leslie. Un gusto verlas. Igualmente. Sí. Bueno, Juan Pablo, cuéntenos un poco acerca de lo que vivió el domingo. Lo mencionaba ya, usted estuvo ahí en la región metropolitana, por supuesto, conociendo los resultados. Me imagino que ya se vivió de forma distinta que lo que nos tocó acá en la Plaza Independencia. Mire, la verdad es que fue muy, muy emocionante estar ahí. Había un montón de gente. Y llegó un minuto, por supuesto, nosotros estábamos en un recinto dentro del partido, en los patios de la oficina del partido, y ya cuando supimos el resultado nos fuimos a la calle, y había literalmente un mar de gente, todos muy felices, la gente arriba de los árboles, instalados donde se pudiese. Estuvo muy, muy bonito y muy emocionante. Juan Pablo, viene después del triunfo que, claro, me imagino que están todavía medios trasnochados, con harto que hacer, reordenando, pero se viene, ya lo decía Leslie, un trabajo bien intenso que partió por lo menos el día de ayer con una agenda del presidente electo, justamente preparando lo que va a ser el traspaso de mando. ¿Cómo eso va a decantar en las regiones? Y no lo quiero circunscribir, seguramente usted tiene más datos respecto de lo que va a pasar en Biobío, porque la ansiedad nos empieza a comer a todos. Yo le decía a Leslie, quizás van a tener un poquito de holgura en estas semanas que ya empiezan las fiestas, pero a partir de enero comienza también ya la presión por conocer nombres. Localmente me imagino que, ¿cómo empieza ese trabajo también? Porque claro, está todo bien centralizado en lo que va a ser el nivel central, pero localmente y en las regiones, específicamente en Biobío, también eso es una inquietud que empieza a acrecentar. Sí, pero también vamos muy de la mano con lo que nos van indicando desde Santiago. Si bien nosotros tenemos que comenzar a preocuparnos por tener los mejores y buenos nombres para poder armar los equipos y estar en contacto con los demás partidos del sector, también vamos a ir coordinados todo muy de la mano con Santiago. O sea, aquí hay temas que se quiere llevar todo esto, que es bastante complicado a veces, y bastante genera mucha ansiedad en muchas personas. Queremos evitar todo eso. Si bien tenemos que tener conversaciones con todos, tenemos que tener conversaciones con nuestro partido, tenemos que tener conversaciones con el resto de los partidos, por supuesto. Acá en Biobío hemos estado trabajando siempre muy de la mano con el Partido Social Cristiano. Después de segunda vuelta se unió Chile Vamos y otros partidos más. Entonces con ellos es con quienes tenemos que comenzar a conversar, porque para ver cómo se va a ordenar esto, o si no, se genera lo que usted decía, demasiada ansiedad, y la ansiedad genera a veces problemas, y queremos evitar eso. ¿Y ahí cómo va a ser el rol de Biobío? Porque uno sabe también que finalmente esta región ha sido muy relevante en el triunfo de José Antonio Kast, y que también dentro de lo que ha sido la campaña o en los últimos años de trabajo territorial que él ha hecho, también ha visitado la zona, no necesariamente las capitales o las ciudades, sino que también los territorios, comunas que son un poquito más alejadas, las ha visitado José Antonio Kast. Ya en su discurso también hizo ahí algunas guiños a la zona, sobre todo quizás con lo que tiene que ver con la diputada Francesca Muñoz, con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz también. ¿Cómo se ve la presencia de la región del Biobío en esto? ¿Podríamos quizás, Juan Pablo, decir algún nombrecito que tuvieras, podríamos ver nombres locales que pudieran llegar, por ejemplo, a cargos nacionales? ¿Está la posibilidad?
Mire, yo creo que siempre existe esa posibilidad. Por supuesto, no tenemos hoy día ninguna certeza al respecto, ni ningún nombre que pudiese llegar a Santiago. Ahora, la posibilidad siempre existe. Y pensando más aún en lo que indicaba usted en el inicio de su pregunta, que José Antonio vino mucho a la región del Mm, Biobío. La región del Biobío, si bien todas las regiones del país son importantes, cada región tiene su afán, pero mm, la región del Biobío conjuga muchas cosas que es como, le diría yo que tiene todo lo que tiene Chile en el resto de las regiones, en una sola. Eh, y bueno, y esperamos que de esa manera sea considerada la región del Biobío, pero como le digo, no tenemos ningún tipo de nombre aún, ni luces de que alguien pudiese terminar en Santiago. Nos encantaría. mm. En el Biobío hay gente muy valiosa de los distintos partidos, no solo en el Partido Republicano, y creo que contar con esa gente valiosa, a nosotros, por supuesto, nos gustaría mucho vernos representados por alguien, por personas de acá, de la región del Biobío. Juan Pablo, ¿han podido tener tiempo? Quizás es muy pronto porque todavía está la vorágine de la campaña, fue una campaña intensa, una segunda vuelta en donde es otro tipo de campaña y por supuesto también cómo van decantando el triunfo, pero han tenido tiempo de conversar cómo se elevan los estándares de chequeo para las autoridades. Lo vimos en el gobierno anterior en donde se nombraban autoridades y a las pocas horas y a los pocos días tenían que dimitir porque o habían publicado algo no muy apegado correcto en redes sociales o tenían algún tipo de situación que tampoco encajaba con cumplir un rol público y eso, claro, se vio quizás un poco más agudizado en la administración de Gabriel Boric, pero ya venía de hace tiempo. Estoy hablando de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, ya se había dado ciertas luces. Me imagino que ustedes a lo mejor conversar de cómo se elevan los estándares para no vivir esa situación que finalmente también genera una situación bien adversa, sobre todo hoy día con la vertiginosidad que corren las informaciones. Mm. Sí, pero mire, yo la verdad, cosa que en todos los procesos o en las distintas campañas que hemos tenido donde van representantes del Partido Republicano, el chequeo que hace el partido es bastante exhaustivo. Aquí, por supuesto, nosotros como queremos contar con los mejores, tenemos que evitar algunos problemas que son absolutamente evitables si se hace un buen chequeo. Y esto pasa por redes sociales y otras cosas, por supuesto, pero lo he visto y se lo digo con absoluta propiedad. El Partido Republicano hace un chequeo tremendamente exhaustivo de a quienes propone, en este caso, para trabajar en el gobierno o para ir de candidato a alguna candidatura. En eso yo para las cosas que no tengo mayor preocupación, ya que he visto cómo se hace. Y ahí también ahora, ¿qué es lo que se viene a nivel local? Porque obviamente hemos estado hablando acerca de que hoy día quizás la prioridad o lo que se busca también conocer es que al menos de aquí, creo que la fecha también que puso Martina Rao, es que a la primera quincena de enero poder contar ahí con nombres del gabinete. Dentro de lo que tiene que ver con el trabajo territorial, dentro de los partidos a nivel regional, ¿qué es lo que se viene para estas próximas semanas? ¿En qué es lo que van a estar trabajando ustedes? Nosotros tenemos que ya ir conversando, ¿no es cierto?, con el resto de los partidos, básicamente para ver y poder apoyar al gobierno o al futuro gobierno de José Antonio a armar este gobierno en la región. En esto entiendo que tienen que estar involucrados también todos los parlamentarios de la región, del sector, por supuesto. Y creo que hoy día ese va a ser la mayor labor que debiésemos tener los partidos en las distintas regiones. A veces no es tan fácil poder coordinar incluso las mismas reuniones, pero hoy día claramente ese es el interés y esa es la preocupación de la mayoría de los dirigentes y parlamentarios de los partidos de la región.
Y ahí también, por ejemplo, la relación con los partidos de Chile Vamos, con las dirigencias, ¿qué tal cercana es? Porque también acá hay que poner en contexto que también con la llegada de José Antonio Kast al gobierno también llega una nueva derecha, una coalición con partidos que también que son nuevos, que en el fondo, además del Partido Republicano, el cual, bueno, además va a dejar su militancia el presidente electo, sumamos al Partido Social Cristiano, Libertarios, pero que en el fondo en la segunda vuelta se suma a Chile Vamos, pero el conglomerado, la coalición original, son los republicanos, libertarios y el social cristiano, que también de todas formas es una coalición nueva desde el punto de vista de que también son partidos nuevos también que entraron en los últimos años también a conformarse y ya a la competencia en elecciones. Sí, miren, yo no veo ninguna complicación en ese sentido. Nosotros, porque lo viví lo que fue la segunda vuelta. Nosotros, cuando tuvimos que reunirnos inmediatamente con el resto de los partidos, además de Social Cristiano, que ya veníamos trabajando muy de la mano desde el inicio, pero con el resto de los partidos en segunda vuelta, tuvimos una reunión inmediatamente, o varias reuniones, y la verdad es que trabajamos de forma súper coordinada. No hubo ningún tipo de problema, de fricciones, se entendió qué es lo que buscábamos, todos se alinearon, todos querían lo mejor para Chile, y no hubo problema y trabajamos a la perfección entre todos en la segunda vuelta presidencial. Y creo que ese va a ser el mismo ánimo con que se va a trabajar este otro tema de aquí en adelante. No me cabe duda que así va a ser. Fue muy fácil trabajar la segunda vuelta y más que fácil fue muy grato trabajar con los otros partidos en la segunda vuelta. Y lo que esperamos es eso, que en lo que se viene ahora para adelante sea esa misma actitud proactiva, sin egoísmo, con el norte, que la preocupación es el país, con el norte que necesitamos los mejores equipos, y si es así, no debe haber ningún tipo de problema. Como le digo, hasta el momento ha sido un trabajo en equipo, puede sonar como un cliché, pero la verdad es que ha sido de esa manera. Juan Pablo, y en ese aspecto, al momento de configurar los gabinetes locales, pensemos, circunscribamos solamente ahí que es más chiquitito. Hay, en general, cuando hemos visto coaliciones, hay partidos muchas veces que son más protagonistas, menos protagonistas. Hoy día tenemos a un partido republicano, que es el partido del presidente electo, pero usted también dice, colaboramos en segunda vuelta, se integró Chile Vamos, hay partidos, ahí va a haber prioridades, se va a elegir, ¿cuál va a ser o si está delineado cuál va a ser el criterio justamente para que queden las aguas más o menos contrapesadas, o va a haber algún tipo de prioridad hacia los partidos que quizás estuvieron desde el momento uno apoyando? ¿Cómo va a ser ahí? Mire, yo creo que no pasa por quién llegó primero o si llegó después. Por supuesto, a ver, podría pensarse que aquí el Partido Republicano, lo voy a graficar en el Partido Republicano, prefiero hacerlo así, pero se podría pensar que el Partido Republicano debiera ser por lógica quien tomara una especie de poder, ¿no es cierto?, para designar y decidir por sobre el resto de los partidos. Y la verdad es que yo creo que no es así. No es así. Aquí lo que tenemos que hacer entre todos los partidos republicanos, lo que es todo el social cristiano que ha estado siempre con nosotros y los partidos que se involucraron en segunda vuelta, es sentarnos a conversar, es sentarnos a hacer el mejor trabajo posible, con la mayor responsabilidad y tratando de buscar a las mejores personas. Me parece que ese es el camino lógico. No, yo la verdad es que todavía no sigo directrices, pero la lógica y por cómo actúa el Partido Republicano y por cómo lo he visto que han hecho todo, creo que ese va a ser el camino, sentarse a conversar y contar con los mejores. Cada partido mostrará sus mejores cartas y bueno, y ahí se tomarán decisiones.
Y eso incluye, por ejemplo, que vamos a ver a dirigentes o militantes de Chile Vamos que tengan gran preponderancia, por ejemplo, en cargos, sobre todo porque se ha hablado mucho, son un gran número de cargos los que se tienen que llenar. Acá, pensemos acá, desde la delegación hacia abajo también, solamente como autoridades políticas. ¿Podríamos ver entonces gran parte de militantes de Chile Vamos también en estos cargos? Pero por supuesto que hay que contar con ellos. Chile Vamos tiene grandes personas, ya también hay muchos con bastante experiencia y por supuesto que hay que contar con Chile Vamos. Decir o pensar que no vamos a contar con Chile Vamos para armar el gobierno local, no, la verdad es que no tendría ningún sentido. Por supuesto que tenemos que contar con ellos. Como le digo, mirando que sean las mejores personas. Básicamente eso. Juan Pablo, ¿cómo se le vio también el domingo, así como Leslie decía que usted había estado desde la región metropolitana y celebrando el triunfo? También se vio a figuras locales, entre ellas el gobernador regional del Biobío, Sergio Yacaman. Es importante, es una figura importante que tiene que trabajar justamente codo a codo con la nueva administración. ¿Han tenido la oportunidad quizás de tener reuniones, a lo mejor no tan formales, pero poder compartir algunas ideas? Él también en segunda vuelta entregó su apoyo al actual presidente electo y su candidatura. Me imagino que todo allanado para que en el fondo también él sea una pieza fundamental de la nueva administración. Sí, de hecho me encontré con Sergio en Santiago el día el día domingo y estuvimos conversando unos minutos, nada formal, pero todos también Sergio con la misma idea. Mira, Juan Pablo me decía algo que se nos viene, es demasiado importante, es tremendo, tenemos que conversar, hay que trabajar esto en equipo, tenemos que formar un buen equipo para la región. Sergio, la verdad las cosas y es lógico que él tenga una preocupación, así como la tenemos varios, ¿no es cierto?, por lo que vaya a ocurrir en la región. Él es el gobernador y claro que tenemos que seguir conversando, de todas maneras. Es una voz importante en la región y es una de los que se involucra directamente en todo lo que se nos viene de aquí para adelante. Sí, ahí en ese punto, Juan Pablo, es importante porque hoy día, bueno, el cargo de gobernador regional que ya recién tenemos como el inicio de su segundo periodo, de repente disiente un poco con lo que tiene que ver con el gobierno central, así que me imagino que también están interesados en tener una buena relación hoy día también con Sergio Yacaman, más allá del apoyo que les haya entregado, entendiendo también el cargo que él ostenta. Sí, por supuesto, que uno siempre quiere queremos tener las mejores relaciones con todo. Insisto, en el caso de Sergio, él es el gobernador regional y es de toda lógica que tengamos mucho contacto y que conversemos constantemente y que todo resulte bien, entendiendo, y lo repito, que es una voz importante dentro de la región. Esto básicamente es trabajar en equipo. Nuevamente lo digo, no es cliché como lo dije antes. Si no trabajamos esto en equipo, es ahí cuando nos resultan las cosas. El equipo es básico. Juan Pablo, otro de los puntos importantes también va a ser cuáles van a ser las agendas. Me imagino que el presidente electo hoy día se dice que va a trabajar mucho en la moneda chica, como pasó, ya está instalado ahí con sus equipos, pero también empieza a ser importante que una vez que ya pueda tener definidos sus equipos y asuma, empiece nuevamente a recorrer el país. Ahí me imagino también que Biobío va a ser importante. Se le pidió mucho al actual mandatario que llegara pronto a la región del Biobío, me imagino que también delineado de que el presidente pueda visitar lo más pronto la zona de Biobío. Mire, eso es algo que yo hoy día no lo sé, no he tenido la oportunidad de conversar con José Antonio, pero claro, nos encantaría que viniera a la región, eh, entendiendo de la complicación que existe hoy día, ¿no? Hoy día uno ve los medios, o yo mismo que llamo a los que habitualmente llamo al partido, a Santiago, y están todos
tremendamente ocupados con muchas cosas. Entonces no sé cuál va a ser la agenda, en ningún caso lo tengo claro. Como le digo, nos encantaría que viniese el Biobío, ojalá pronto, pero veo que todo esto es tan vertiginoso y con muchas solicitudes y también con la responsabilidad de lo que hemos estado hablando, de tener que armar un gobierno. Entonces, el hombre tiene que estar complicado de tiempo, evidentemente. Pero veamos, todo puede pasar. El presidente en la región del Biobío del Partido Republicano, Juan Pablo Mellado, conversando en Mesa de Noticias acerca de lo que ha sido también el triunfo de José Antonio Kast el día domingo, pero también el trabajo que se viene, también por supuesto ahí de coordinación con los otros partidos de derecha ya de cara a asumir también el gobierno el próximo 11 de marzo. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar junto a nosotros acá en Radio El Conquistador Concepción. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Tiene que venir a contarnos cuando ya tenga nombre. Sí, pues, no, ahí voy. Ay, vieja, que tenga buen día, Juan Pablo. Igualmente, chao. Bueno, ya lo adelantábamos, se viene un trabajo intenso porque todo se concentra en saber los nombres de los primeros ministerios, pero las regiones también empiezan, no solamente Biobío, Chile es un país muy extenso, empiezan a presionar por conocer los nombres y ahí los equipos van a tener que trabajar, por supuesto, de manera bastante coordinada para que los nombres sean los mejores, los partidos también queden contentos los que apoyan. La verdad es que es un puzzle ahí que se tiene que armar, pero de súper buena manera. Sí, como lo mencionábamos también, recordemos que nosotros habíamos tenido en su momento, claro, partidos de la concertación, exconcertación, que hicieron gobierno, después Chile Vamos, ahí con sus matices de nombres, pero hoy día llega una coalición nueva, por lo tanto vamos a ver también ahí cómo se van ordenando, que es lo mismo que en su momento quizás pasó cuando asumió Gabriel Boric, que también estaba esta duda, cómo se van a repartir entre quizás en ese momento la izquierda, que era la nueva izquierda, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, sumado también, por ejemplo, a ya la centroizquierda más tradicional, y cómo se iban a ir repartiendo. Bueno, acá también ahora existe la duda de, por ejemplo, cuál va a ser el rol de Chile Vamos, de partidos clásicos como la UDI, que recordemos que es el partido además de origen de José Antonio Kast, que finalmente él sale desde el gremialismo para poder crear ahí su partido, del que recordemos además mencionó la noche del domingo que iba a renunciar a su militancia. Así que vamos a ver también cómo se va ordenando entonces esta nueva conglomerado, esta nueva alianza de derecha también, una vez que ya tengamos los nombres y que cómo se van a ir ubicando también y qué ponderancia van a tener cada uno de ellos. Sí, en esta pasada siempre quedan algunos heridos también. Sí, algunos heridos, algunos que apoyaron y querían algún tipo de protagonismo, pero vamos a ir viendo ahí cómo se desarrolla. Ojalá que sea una instancia que vaya pero bastante fluida, porque en los últimos tiempos no ha sido fácil también tener un buen nombre de autoridades. Pensemos que por lo menos Biobío ha tenido bastantes vacancias en algunas seremías, entonces ojalá que ese trabajo se haga pero de verdad pensando en que el equipo tiene que funcionar muy rápido. Sí, o sea, lo ideal es que en el fondo exista, como tú decías durante la entrevista, un buen ahí chequeo también de los datos, que no vayamos a tener como novedades posteriores, y también una vez que ya empiece como a avanzar el gobierno, claro, que se pueda mantener ahí también entre los cargos y que no haya mucho recambio como ha ocurrido, al menos acá en la región del Biobío, en esta administración hemos tenido acerca de 20 ahí cambios, así que dicho, incluso hoy día estamos con seremías vacantes. Sí, así que bueno, vamos a estar pero muy atentos porque el tiempo va a pasar muy rápido.